Listo, chicos. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase. Sí, vamos a revisar un poquito el trabajo que nos quedó el día de ayer en la hora texto que usted debió haber leído. Recuerde que tenía que hacer una lectura, ¿sí?, del trabajo y de ahí sí para poder nosotros revisar. Debía además de eso haber leído un pequeño poema. Entonces vamos con, a ver, vamos revisando. Ayúdenme por acá, Ariana. ¿De qué se trataba un poquito este poema? ¿Está Ariana? Sí, profe. ¿En qué página estamos? Estamos en la 145. Listo, a ver, Ariana. Ya, espero que no encuentro mi libro. Vamos. Todos dijimos página 145. Vamos a hacer la revisión rapidito, ¿sí? Aquí nos hablaba, ¿no es cierto? Dice, primero quiero saber a qué hacía referencia este poema que tenemos aquí. Sí, primero hablábamos, ¿no es cierto?, del poema de Gilgamesh. ¿Qué hacía referencia? ¿Quién leyó y nos puede contar? A ver, Ariana, ¿nos puede o si no para pasar a otra persona? A ver. Me parece interesante porque habla sobre la magia, la búsqueda, así, pero me pareció interesante. Listo, muy bien, gracias. Vamos, Danae, léanos qué nos pedía la pregunta 9. Reflexiona y contesta. ¿Qué importancia tiene para ti el encontrar una obra como el poema de Gilgamesh? Gilgamesh. Listo, ¿qué importancia tiene para ti? ¿Qué pusiste? ¿Qué respondiste, Danae? ¿Me puede repetir? Ya, lea, Danae, ¿qué importancia puso usted? ¿Qué respondió? Que Vamos, ¿hizo o no hizo la actividad? yo hice otra página. Ya, hay que estar atentos, chicos. La hora texto es de usted trabaje. Recuerde que las actividades son cortitas que se les está indicando, ¿sí? Vamos, ayúdeme, Micaela. ¿Qué puso usted? Amiga Micaela no puede utilizar el audio. Micaela Zuleta. Ya, listo. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, te escucho. A ver. Yo puse o sea, para mí para mí es algo genial porque tienen muchas obras en su contenido. Muy bien, gracias, Saúl. Excelente, muy bien. Listo, vamos por acá. Ayúdeme, Emily Cedeño, ¿qué puso usted? Que es muy interesante porque sabemos de cómo pasaron las tablas de arcillas, los papiros a libros. Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Conocemos poco o parte de lo que fue, ¿no es cierto?, estos escritos. Listo, muy bien. Solo les quedó haber respondido esta pregunta, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a continuar, vamos cerrando un poquito ya parte de esta historia, ¿no es cierto?, de cómo se generaron los libros. Pasemos, por favor, a la siguiente página, la 146. Tenga a la mano su resaltador, por favor. Tenga ahí a la mano, por favor, su resaltador y vamos a hablar un poquito acerca de la importancia, ¿sí? De la importancia social de los libros, ¿sí? ¿Qué tan importantes siguen siendo, no es cierto, los libros? Listo, vamos a ver, vamos por acá. Ayúdenme, Luciana, empecemos la lectura, el primer párrafo. ¿Qué nos dice de la importancia social de los libros? Los libros no solo significaron un registro de la vida y de las creencias humanas, sino también una forma de poder. Los libros eran herramientas fundamentales en la edificación de un pueblo, ya que contenían información de planificación, economía, religión, costumbres y orden social. Un pueblo estaba regido por la memoria y el conocimiento que contenían sus libros.
Es así que uno de los libros más importantes históricamente fue el Código de Hammurabi. Ya, listo. Sí, ya vamos a ver a qué hace referencia este código, ¿sí? Listo, entonces, mire lo que nos dice, ¿no es cierto? Los libros son parte de la historia y si nosotros hacemos una referencia en nuestras vidas también, los libros vienen siendo parte, ¿no es cierto?, de esta historia día tras día, ¿sí? Porque sin ellos nosotros no conoceríamos gran parte de lo que fue, ¿no es cierto?, de lo que pasó y sucedió. Entonces, quiero que por favor en esta primera parte vamos a resaltar, ¿sí? Esta partecita que dice aquí, ¿sí? Desde aquí, desde los libros, eran herramientas, ¿sí? Fundamentales en las edificaciones de un pueblo, ¿ya? Y vamos a resaltar hasta aquí, donde dice contenían sus libros. Toda esta partecita vamos a resaltar, ¿sí? Resalte, por favor. Le miro que resalte en su libro. Profe. Dime. Donde dice los libros eran herramientas, ¿hasta dónde? Sí, desde los libros, a ver, le vuelvo a marcar, ¿ya? Desde donde dice aquí, los libros eran herramientas fundamentales, hasta acá abajo donde dice, sí, regido por la memoria y el conocimiento que contenían sus libros. ¿Sí? Hasta esta partecita vamos a resaltar, ¿ya? Ahí nos da un poquito parte de que por qué son tan importantes los libros, ¿sí? En la vida social, porque contienen todas esas historias, de esas memorias de lo que ha venido pasando, ¿no? Y sobre todo son muy importantes, nos dice aquí, para la economía, la religión, las costumbres, ¿no es cierto? Y pues obviamente para lo que es la educación. Muy bien, ahora sí vamos a hablar acá, vamos al siguiente párrafo. A ver, ayúdenme por acá. A ver, Lady, ayúdeme leyendo la segunda parte. ¿Qué nos dice? Ya. El Código de Hammurabi es un conjunto de 282 leyes dictadas por el rey Hammurabi, además de ser una de las primeras manifestaciones escritas de un sistema judicial y de leyes, la importancia del código radica en su papel unificador del reino de Babilonia. Al poseer las mismas leyes y un código de convivencia común, fue más sencillo controlar y gobernar los pueblos y reinos babilónicos gracias a las leyes de Hammurabi. Se evitaron excesos e injusticias por parte de los mandatarios y también se estableció un modo de vida que permitió al reino de Babilonia crecer y expandirse, y todo aquello fue determinado por este importante libro. Espérame un ratito, por favor. Listo, chicos, muy bien. Mire, aquí nos hace referencia, ¿no es cierto?, un poquito a este código de Hammurabi, que hace referencia a las leyes, ¿no es cierto?, a ese conjunto de leyes que dictaban para manejar lo que sería un pueblo, ¿sí? Para manejar lo que sería un pueblo, ¿sí? Ahora nosotros en la actualidad también tenemos, ¿no es cierto?, estas leyes. Dice que fue uno de los primeros escritos también que se hizo. Obviamente recuerde que uno de los primeros escritos fue la Biblia, pero también salió uno de estos primeros escritos. Y yo creo que de ahí nace también esto, ¿no es cierto?, de crear las leyes. Entonces, de esto también hace referencia a parte de la historia, ¿sí? Entonces, vamos, aquí no vamos a resaltar nada. Vámonos a la siguiente parte. Si usted mira aquí esta imagen, ¿qué se le viene? ¿A qué cree que hace referencia esta imagen? Obsérvela. El rey Hammurabi. Ya, el rey, dice. ¿Qué más? ¿Qué más se me viene a la mente? A ver, vamos, Camila, ¿qué se le viene a la mente al observar esta imagen? ¿De qué cree que se trata? De que le está dando algo en la mano. Ya. Así. Ya, vos, ¿cierto? En la roca están escritas las leyes. Ya, muy bien, Dana. Es un dios.
Ya, ¿no es cierto? Hace referencia a un Dios. Vamos a ver qué nos... Que le está dando, que Ya. le Sigue, está sigue. dando el poder. Ya, que le está dando el poder. De pronto por aquí viene encaminado a este código, ¿no es cierto? A estas leyes que se generaron. Listo, vamos a ver qué nos dice. Emily Coqui, ayúdenme leyendo. Vamos a ver qué nos dice más abajito acá. Parte de esta historia. ¿Qué dice? En este pilar es posible observar una representación del dios Shamash, dios del sol y de la justicia, entregando a Hammurabi un compendio de leyes. Antes de la llegada de Hammurabi, los sacerdotes de Shamash eran los encargados de velar por el orden. Fue este rey quien generalizó la ley, modificó el sistema de control en Babilonia y creó mandatos que pretendían cuidar el orden de su imperio. Entonces, mire, gracias. Justamente lo que usted decía, ¿no? Decía aquí que en este pilar hacía referencia, ¿no es cierto?, al Shamash, ¿no es cierto?, Dios del sol, dice, y de la justicia, que entregaban obviamente este compendio de leyes, ¿sí? Aquí hace la referencia. Mire lo que decía, ¿no es cierto? Antes dice que gobernaban, ¿no es cierto?, los sacerdotes, ellos manejaban el orden, pero cuando salió un poquito este compendio, este código, pues ya era más fácil controlar, dice, ¿no es cierto?, Babilonia, y pues se crearon varios mandatos para cuidar el orden de este imperio. Entonces es como actualmente ahora tenemos leyes en nuestro país también, ¿sí? Entonces resalte por favor esta partecita que nos hace referencia, ¿sí? Va a resaltar por favor desde aquí, donde dice, ¿no es cierto?, en este pilar, ¿sí?, hasta orden, hasta aquí. Esta partecita la vamos a resaltar por favor. Ya, resalte por favor. Listo, resáltele. Y vamos a ver qué más nos dice. Manden. Vamos a hablar sobre los dioses. ¿Cómo? Que cuando vamos a hablar sobre los dioses. Ah, ya hemos de buscar un espacio para conversar acerca de estos dioses, ¿ya? Y qué papel tenían parte de la historia. Hay que recordar que esto era gran parte. Luego en la siguiente clase vamos a hablar un poquito de los mayas y ahí también vamos a hablar uno de los dioses que habían ahí. Ahí vamos a conversar un poquito, ¿ya? Ok, gracias. Listo, vamos. Ayúdenme, Dana, no voy leyendo. ¿Qué más nos dice la segunda parte? Seguramente has escuchado el dicho ojo por ojo, diente por diente, pues se trata de uno de los mandatos más famosos del Código de Hammurabi. Las leyes de este código hablaban sobre la propiedad privada, sobre los crímenes como el robo o el asesinato y también regulaban el comercio. Actualmente, el Código de Hammurabi sería considerado injusto, cruel y poco equitativo, pero para la época se trató de un sistema de leyes muy sofisticado. Listo, mire lo que nos dice. Aquí tenemos un dicho muy conocido, ¿no es cierto? Que escuchamos bastante, el que dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué hace referencia, no es cierto? Que si tú me haces algo, ¿qué pasará? Te devuelvo el favor. Eso, ¿no es cierto? Entonces dice que en ese entonces estas leyes eran bastante útiles, pero ahora en la actualidad dice que se consideran algo injustos, crueles, ¿no? Porque obviamente ya han salido muchas leyes más que protegen. En ese entonces pues era la única y tenían que hacer caso o cumplir, ¿no es cierto? Pero ahora en la actualidad ya ha ido cambiando un poco esta partecita. Resalte por favor este dicho, ¿sí? Resalte este dicho que es muy común, que hasta ahora en la actualidad lo utilizamos mucho, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Entonces, este es uno de los refranes o frases más conocidas que trabajamos actualmente, ¿sí? Entonces, mire, en base a esto vamos a contestar una pregunta que tenemos acá abajo. Y para eso le vamos a pedir a Elian. Lea, Elian, ¿qué nos dice? La 10. Basándote en el dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿qué puedes deducir del sistema de leyes del Código de Hammurabi? ¿Qué clase de justicia crees que fue impuesta por este código? Escribe tu comentario. Ya, dice que usted escriba.
piense ahí un poquito, ¿no es cierto? Basado en este dicho, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿cómo cree usted que era la justicia en ese entonces? ¿Cómo fue impuesto este código para que haga referencia a este refrán? Ojo por ojo, diente por diente. Dice, escribe aquí tu comentario. Ponga usted qué piensa, qué hace referencia este refrán de ojo por ojo, diente por diente. Vamos, escriba por favor y ya le pregunto a ver qué puso usted, a qué hace referencia, cómo cree que serían las leyes en ese entonces con este código. ¿Qué hace referencia a este? Dice que esta es una de las leyes que estaban ahí, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿cómo sería en ese entonces la justicia, el orden? ¿Cómo lo manejaban? Encaminado a este dicho. Entonces, a ver, vamos por acá. Mauro, ¿tú qué piensas? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo crees que sería? Por ejemplo, si un hombre le pegaba a otro hombre, el otro hombre le podía devolver el golpe. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Era realizado de la misma forma, muy bien, gracias. Adabella, ¿tú qué pusiste? ¿Cómo crees que habría sido este sistema? Activa tu micrófono, Adabella. No sé. No sé, pero imagínese cómo sería si decimos ojo por ojo, diente por diente. Yo, Como... A ver, dígalo, ya le doy la palabra. Vamos, primero quiero que escucharle a Adabella. A ver. Como de una guerra. Ya, bueno, como de una guerra de lado y lado. Muy bien. A ver, ahora sí te escucho. Ese que dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, el que dice ojo por ojo es que cuando alguien se le pierde algo, dice ojo por ojo, y cuando dice diente por diente es cuando no sé. Ahí hace referencia, ¿no es cierto? Que si como justamente decíamos anteriormente, se considera un poco que en ese entonces la justicia era, ¿no es cierto? Por eso dice, ahora se considera un poco cruel, porque de pronto lo que nos decían por ahí, ¿no es cierto? Si alguien cometía un error, pues tenía que de pronto pagarlo de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo era la justicia bastante, dice, cruel, injusta en ese entonces, ¿sí? Camila, ¿qué puso usted? ¿Cómo sería, a qué hace referencia? Yo creo que antes de la antigüedad, como usted creo que era que nos explicó, que dijo que si la cerveza estaba mal o algo, dice que le ahogaban en su propia cerveza. Ya, ¿no es cierto? Correcto, muy bien, gracias, ahí está bien. Isaac, ¿qué pusiste tú? Isaac, active su micrófono. Teacher. Ya, a ver, vamos pensando, ya nos dan varias ideas los compañeros, ¿no? A ver, dime, ¿cómo sería? Dale, Adriana. O sea, sería como decir que si hacían algo mal, tenían que pagar muy duro y ser castigados de una forma muy horrible. Ya, sí, muy bien, listo. Elian. De que era una venganza lo que tú me hiciste, yo te lo hago. Ya, no es cierto. Mira cómo, a ver, dime, te escucho. Es para decir como que te lo mereciste, o bien dicho, o bien hecho. Ya, muy bien. Hay otra frase que te dice, ¿no es cierto? Bien merecido si es que lo hiciste así como un poco nos dice Gabriel. Listo, entonces mire cómo hace referencia. Imagínese, ¿no es cierto? Si ahora estas leyes se consideran, ¿no es cierto? Dice un poco cruel ahora en la actualidad. En ese entonces como que era ese el sistema, ¿no? Como que no les quedaba de otra manera. Y si alguien cometía un error, pues tenía que pagarlo por ese error, ¿sí? Como que funcionaba de mejor manera en ese entonces este código, sí, que fue uno también de los primeros escritos que sacamos, ¿sí? Listo, chicos, entonces ahora necesito que me alce su libro para mirar que usted hizo, trabajó esta pregunta, resaltó lo que acabamos de leer. Alce, por favor, para que quede ahí la evidencia de su trabajo. Alce, los que están sin cámara se quedan sin actuación en clase, los que no alzan los libros de igual manera.
te acabo de escribir. Alce, alce, alce para que se pueda mirar. Alce, Francis. Eso, muy bien. Voy a la siguiente pantalla. Listo, muy bien. Baje, por favor. Gracias, baje. Listo, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. La siguiente clase vamos a hablar un poquito de los libros mayas, que son también parte de la historia, y conversaremos un poquito acerca de esos dioses también que hacía referencia, ¿sí? Entonces nos quedamos hasta ahí, Carmita.